¿De qué dijiste? Perfecto, ahí estamos entonces. Muchas gracias. Yo sé que ustedes vienen ahorita del receso, sí, de un receso, ¿verdad? Antes de esta clase teníamos un receso. Ahora, en último caso, han terminado de ingerir sus alimentos, no se preocupen, a mí no me molesta que terminen de comer al principio de la clase, pero que allá después me presten atención, por favor, ¿verdad? Para que podamos tener la clase. Voy a nuevamente compartir mi pantalla. Vamos a ver. Y entonces, como primer tema que nosotros vamos a empezar a ver durante este semestre es el sistema numérico. Recordémonos que tenemos un sistema numérico y que es importante conocerlo porque esta es nuestra base para poder entender todo lo que estamos viendo durante el semestre, ¿verdad? ¿Y qué dice que es un sistema numérico? Dice que son signos o conjunto de signos que permiten expresar una cantidad con relación a su unidad. Un número es la expresión de una cantidad con relación a su unidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para poder entenderlo lo vamos a representar con nuestros números. Del 1 al 9 o del 0 al 9 o del 1 al 9 y después va el 0 como ustedes lo quieran interpretar. No nos olvidemos del 0, que es importante dentro de esa numeración, ¿verdad? Entonces, estos números son los que nos van a ayudar a nosotros para poder entender y es la base para todos los datos que tengan que ver con números, ¿verdad? Lo que sí les voy a pedir favorcito es tener la cámara abierta, pero mantener sus micrófonos apagados. Como estamos en casas, podemos tener gente a nuestro alrededor que nos pueda quitar la atención y de todas maneras queda grabado en el video que yo voy a dejar subido, ¿verdad? En mi caso, yo aquí trato de mantener hasta la puerta. Tengo niñas y es un griterío loco. ¿Verdad? Entonces, en la medida de sus posibilidades de tener sus micrófonos apagaditos mientras recibimos clases, se los voy a agradecer. Ya los habilitamos para cuando tengamos alguna duda, ¿verdad? Entonces, en este sistema numérico, nosotros podemos interpretar de diferentes maneras los números. Lo que comúnmente nosotros conocemos son los números naturales, ¿verdad? Aquí nos habla, dice, son aquellos números que permiten contar los elementos de un conjunto y se llama cardinal de dicho conjunto. Ya empezamos a ver ahí los conjuntos. Por eso es que desde ya les dejo la tarea para que empiecen a investigar sobre los conjuntos porque se va mencionando dentro de la información, ¿verdad? Tenemos distintos grupos de números, ya los vemos aquí arribita. Están los naturales, los reales, los enteros, los racionales y los irracionales. Los naturales y los reales es los que comúnmente vemos y los hemos trabajado. Como les digo, del 0 al 9, del 1 al 9 y el 0 ya sea adelante o atrás, no importa, pero está incluido. Esos son los números naturales, los números reales que nosotros siempre tenemos y que siempre vamos a trabajar. A diferencia de los números racionales e irracionales, tenemos los números enteros que nosotros los conocemos, siguen siendo los mismos, del 1 al 9. Los racionales y los irracionales, estamos hablando de los números fraccionados, para aquellos que conocen la terminología de fracciones. Entonces, vamos a ver números partidos o números con decimales, que son los irracionales. Todos estos números nos sirven a nosotros para entender el mundo de la matemática. Esta información que estamos viendo el día de hoy y todos los temas que vamos a ver durante el semestre, tenemos bibliografía recomendada. No sé si ya con ustedes, las sedes, les habló que tenemos un libro que nos está recomendando trabajar de parte de la universidad. Les voy a confirmar el nombre, denme un segundito, porque yo uno de los libros que manejo, pero que es de administración, enfocado a la administración, es el del licenciado Gabriel Piloña, que también es parte de la información que tenemos acá.
Ahora, el que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, el de este semestre, segunda edición, vamos a ver si tiene nombre. Oh, no tiene nombre. No sé si ya les mandaron a ustedes la información, si me podrían confirmar. No, licenciada. ¿No? Ah, ok. Sí, aquí no tienen y a mí me lo van a entregar hasta el día de hoy, así que no les puedo confirmar el nombre porque no tiene esta imagen. Pero tenemos más bibliografía. Aparte de este libro que el próximo sábado yo hoy lo voy a ir a recoger a Sede del Atlántico, ya se los tengo para el próximo semestre, para el próximo clase, perdón, no semestre, para la próxima clase. ¿Qué nombre tiene este libro? Y que se comuniquen ustedes con su sede para que les indiquen de el libro, cómo lo pueden adquirir. Yo trabajo muy bien también con el libro del licenciado Gabriel Piloña, ¿verdad? Ese es el nombre. Matemáticas 1 aplicadas a la administración. Y si no, también está el álgebra de Baldor. Está la aritmética y está el álgebra. En la aritmética ustedes van a encontrar los temas del sistema numérico, incluso ahí también está la de conjuntos. Y en el del álgebra ya vamos a encontrar todo lo demás, factorización, ecuaciones, igualdades, etcétera. Entonces, si ustedes pueden adquirir esos libros, pues les va a servir muy bien a ustedes, no solo para matemáticas 1, sino para matemáticas 2, y si van a llevar estadística básicas, también ahí lo pueden encontrar. Entonces, es una buena adquisición de libros. En libros usados pueden encontrarlos también. A mí me costó más o menos como 50 quetzales el libro de aritmética y lo utilizo muy bien. Tendrá algunos rayones por ser usados, pero vale la pena, ¿verdad? En zona 1 hay muchos lugares donde ustedes pueden adquirir libros de segunda mano y que son muy buenos también. También lo pueden descargar de internet, sin embargo, la descarga lleva muchísimo tiempo porque es un archivo muy pesado, pero lo pueden hacer también, ¿verdad? Entonces, parte de esa bibliografía. En el programa que yo les presenté anteriormente en la plataforma, también está ahí la información y ustedes pueden ver las diferentes bibliografías que podamos tener ahí también, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de los números, ¿verdad? Los números naturales, los números reales, que normalmente son los mismos, ¿verdad? Necesito que ustedes den lectura a esta información que yo tengo acá, que yo he recabado y se las puedo enviar, se las voy a enviar, mejor dicho, y que ustedes puedan investigar un poquito más, que sean autodidactas también en cuanto a la investigación y poderlo platicar en la siguiente clase. Así lo vamos a ir trabajando, por eso es que yo subo el archivo completito para que ustedes puedan leerlo. Y durante la clase, pues hacer los comentarios de la teoría para tener el tiempo mejor distribuido para poder realizar los ejercicios. Dejamos un ejercicio, hago los primeros ejercicios aquí en clase para que quede grabadito cómo se hace. Ya ustedes entonces se quedan haciendo sus tareas, las entregan. Y por último, yo puedo venir y resolver dudas aquí en ejercicios si hay el tiempo disponible para resolver las respuestas de esos ejercicios, ¿no? No sé si ya les había hablado cómo subir los ejercicios, si me pueden confirmar a la plataforma. Ya les había dicho, ¿no? El formato. Ajá. En PDF. En PDF, sí, perfecto, muchas gracias. Sí, en PDF es la mejor opción. Ahora, si ustedes quieren adjuntarlo como un archivo de Word, Excel, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Lo único que tienen que tener ese cuidado, como les comentaba, de ver que se haya subido bien el archivo y que no sean accesos directos como me ha pasado, ¿verdad? Todos los ejercicios de aquí durante este semestre son hechos a mano. Yo no recibo ningún ejercicio que esté hecho en computadora. Lamentablemente volvemos un poquito a la actividad arcaica, sí, pero es porque me queda constancia a mí de que están haciendo ustedes sus ejercicios y no solo sea un copiado y pegado como me ha sucedido anteriormente. Entonces, puede ser que alguien haga el ejercicio, perfecto, y se lo copia les dé copia a todos. Pues están ustedes en la libertad de hacerlo, yo no puedo prohibirlo, pero que lo hagan a mano
y me lo entreguen con su puño y letra, me queda constancia a mí de que por lo menos lo repasaron cuando lo hicieron el ejercicio. Entonces ya me quedo yo curada en salud de decir, por lo menos están repasando, ¿verdad? Buena letra, por favor, para que lo pueda entender, porque a veces me cuesta entender cuando suben los archivos y no están bien tomados también, cuesta entenderlo y eso pues complica un poquito la calificación, ¿verdad? Estamos hablando de números naturales ahorita aquí en este tema. Estamos viendo que los números naturales son del 1 al 9, incluido el 0. Y aquí nos hablan que existe controversia respecto a considerar este número 0 como un número natural. En la teoría de los conjuntos, sí se incluye el 0 dentro del grupo, mientras que en la teoría de los números, lo que estamos viendo ahorita en clase, es preferible excluirlo. Sin embargo, yo sí lo considero porque forma parte de las actividades que tengamos que hacer. ¿Por qué estamos hablando de esta controversia? Recuérdense que el 0, si está puesto hacia la derecha de los números, tiene un valor. Porque si ponemos un 1 y un 0, lo que equivale es un 10. A diferencia de poner un 0 adelante y después el número, que sería 0, 1, el 0 pierde un valor y entonces ya solo sería el número 1, ¿verdad? Sin embargo, para ciertas actividades en la rama de matemáticas, el 0 es importante, no importa si va del lado derecho o va del lado izquierdo. Eso es lo que nos está tratando de decir esta parte. La teoría de conjuntos sí lo incluye y la teoría de los números no lo incluye, no al 100%. Cuando estemos viendo todo lo que es factorización, ecuaciones, ahí el 0 sí es importante. Entonces, tenemos que tenerlo. Los números naturales son ilimitados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos conjugar del 1 al 9 de diferentes maneras y tantas veces la necesitemos, que por eso se vuelven ilimitados. Podemos salir más del 9, 9, 9, 9, 99, 9, 9, 9 y ahí sigue el 9. Entonces es ilimitado. Eso es lo que nos está tratando de decir, ¿verdad? Estos números naturales están definidas las operaciones de adición y multiplicación. ¿Qué quiere decir? Dentro de la rama de matemáticas están las propiedades de los números y existen las propiedades de la adición y la multiplicación. O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos sumar y podemos multiplicar, pero al momento de restar y dividir nos da unos resultados totalmente diferentes que por eso mismo no se toman en consideración en ciertas propiedades. A eso quiere decir esta línea. El resultado de sumar o de multiplicar dos números naturales es también un número natural, por lo que se dice que son operaciones internas. En cuanto a la sustracción y división, no son una operación interna de n, pues la diferencia y división de dos números naturales puede ser no un número natural. O sea, puede ser que no nos dé un número completito, un 1, un 2, un 3, un 5, un 7, un 9. Nos puede dar otro dato. Ya entonces pasamos a considerarlo otros números, como lo habíamos puesto anteriormente, los racionales y los irracionales. Por eso mismo es que en la diferencia y la división no están integrados. Nótese que aquí dice en n. ¿Qué significa? Esto es la letra con que se identifican a los números. Los números naturales se identifican con la letra n, mayúscula. Nótese que en matemática tenemos que tener observación de que tanto las variables, o sea, las letras, pueden ser mayúsculas o minúsculas. Y es importante identificar cuándo usar la mayúscula y cuándo usar la minúscula. En este caso, los números naturales los identificamos con la letra n y es mayúscula. ¿Por qué hago esa observación? Porque cuando dejamos ejercicios, dice, resuelva los siguientes ejercicios de números naturales. No le pongo números naturales, sino pongo, resuelva los siguientes ejercicios contenidos en n. N mayúscula, ya sabemos que estamos hablando de números naturales. Entonces, cada uno de esta clasificación de números que tenemos acá, tienen una notación. Y esta es la n mayúscula. Los números reales son los que pueden ser expresados por un número entero o decimal, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Ya no forma,
Ya no forman solo la parte del 1 al 9, sino ya empiezan con puntos decimales, ¿no? Son números algebraicos, un número complejo, y números trascendentes, un número irracional. Todavía están enmarcados en el número irracional. Y aquí les dejo yo una grafiquita de cómo pueden ustedes identificarlos. Cuáles son los racionales, cuáles son los enteros, cuáles son los irracionales y cuáles son los ascendentes. E incluso cómo se ubican en la regla numérica. Esa regla numérica la debimos haber visto en los básicos. Toda esta información que vamos a ver durante el semestre, nosotros la vimos en el colegio. Lo que pasa es que ya después de tantos años se nos ha olvidado. Pasamos los básicos y ya no vimos matemática muchas veces. Pasamos el diversificado y dependiendo la carrera también vemos números o no los vemos. Se nos ha olvidado. Todo este semestre, para los que tenemos hijos, quinto, sexto, primaria, es esta información. Tenemos los números enteros. Incluye tanto los números naturales que ya conocemos y hablamos anteriormente, como los números negativos. Recordémonos que existen los números negativos y también son enteros, son racionales, son irracionales, los negativos, que es el valor opuesto a un número entero, pero que es el mismo número, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entonces a los números como tales les vamos a dar un valor que se llama valor absoluto, que es lo que tenemos en la parte de aquí abajo. El valor absoluto de un número entero es su valor sin considerar el signo. Si es un 3 o un 3 negativo o un 3 positivo, al final su valor es 3. Solo que va a estar ubicado en la regla numérica en diferentes posiciones y nos va a dar diferentes resultados. Eso quiere decir, ¿cómo identificamos ese número, ese valor absoluto? Con la separación de dos líneas verticales. Aquí como lo ven en el ejemplo, miren. Aquí lo tengo que corregir, vamos a poner un enter aquí para que se regrese todo. Entonces tenemos un 1 aquí, el valor absoluto es 1. Y si tenemos un número, un menos 1, el valor absoluto siempre va a ser 1. Es lo que nos está tratando de decir, miren. Y aquí nos habla también sobre la regla numérica, cuando es mayor que y el menor que. Vemos los símbolos también. ¿Ah? Tenemos los números racionales. Los números racionales, ya estamos hablando de cifras que pueden ser referidos como cociente de dos números enteros o más precisamente un número entero y un número natural positivo. Estos números racionales se denotan con la letra Q mayúscula. Ya tenemos N mayúscula, ahora tenemos Q mayúscula también. Al conjunto de los números racionales se le denota con la letra Q, que viene de la palabra anglosajona quotient, traducido literal de cociente, y que sirve para recogerlos como subgrupo dentro de los números reales, y junto a los números enteros, cuya denotación es la letra Z. Números naturales N, números enteros Z, números racionales Q. Ya tenemos tres variables que tenemos que ir tomando. Todas mayúsculas, para que lo tomen, ¿verdad? Existe una clasificación de los números racionales dependiendo de su expresión decimal. Estamos hablando de los racionales limitados y los racionales periódicos. ¿Cuáles son los números racionales limitados? Son aquellos que cuando hacemos una operación y nuestros resultados nos da puntos decimales, pero llegan hasta cierta cantidad de puntos decimales y los podemos identificar muy bien. Y estamos hablando de los números racionales periódicos cuando tienen un número ilimitado de cifras. Por ejemplo, y tenemos el 33.33333333 y se fue. Ese es el racional periódico. En cambio, los limitados, como aquí nos lo observan, por ejemplo, 1 dividido 8 nos da 0.125 y hasta ahí se quedó. Entonces tenemos también que tener en consideración esa parte. A nivel matemáticos enfocado, dependiendo de la carrera que tenemos, hacemos aproximaciones. ¿Qué quiere decir? Si estoy en un nivel contable con un contador y me da el 33.333333,
ellos consideran solo 2 decimales y se quedan con el 33.33. Si estamos hablando a nivel administrativo y estamos viendo alguna actividad de porcentajes, decimos 33.333 o 33.33 y ahí se queda. Dependiendo de qué en qué estemos trabajando, vamos a considerar esos números hasta cierto punto. O si dice punto 25.7, en contabilidad decimos punto 26, lo aproximamos. En administración no. En la carrera que ustedes tienen, que es de criminalista, muy probablemente estén usando entre 4 y 6 decimales, dependiendo lo que estemos analizando o trabajando. Entonces, ya nosotros los números racionales periódicos no los aplicamos al 100%. Trabajamos más lo que son los números racionales limitados. Los números irracionales son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por tanto no pueden ser expresados como fracciones. Como por ejemplo el pi. El pi es 3. ¿Cuánto? 17 algo. ¿Alguien se sabe cómo va el pi? Que me diga. 3.1416. Y ahí sigue la numeración, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces ese es un número irracional porque no encontramos una parte donde podamos decir hasta aquí termina, ¿no? A eso se refiere. Estos números pueden haber sido descubiertos al tratar de resolver la longitud de un cuadrado, según el teorema de Pitágoras, siendo el resultado el número, la raíz cuadrada de 2, el ejemplo de números irracionales más claro e inmediato, cuya respuesta a su vez posee infinitas cifras decimales que al no poder ser fraccionado fue llamado irracional, en el sentido de no poder escribirlo como una ración o varias raciones o fracciones. Entonces, en nuestra carrera, cuando vemos números irracionales, tenemos que darle una finalización para poder nosotros hacer interpretaciones. En esta carrera utilizamos mucho las estadísticas, entonces no podemos utilizar mucho números irracionales. Y si nos encontramos con uno de ellos, tenemos que delimitar esos decimales para poder interpretar la información. Entonces, ahí ya vamos viendo nosotros cómo lo vamos interpretando, ¿verdad? Bueno, luego aquí está lo de la tarea de investigar la historia de los números. Quiere decir que entonces ya tenemos una segunda tarea. Esta necesito que la empiecen a investigar y le vamos a poner fecha, no igual a la de los conjuntos. Entonces voy a verificar, vamos a ver cómo estamos con los ejercicios que tengo en los próximos días y yo les voy a decir cuándo es la entrega de esta investigación. Pero sí necesito que ya la empiecen a realizar. Es una investigación de la historia de los números, de dónde provienen, de dónde son, cómo nacieron los números, quién los creó, a quién hay que ir a agarrar de punching bag porque por su culpa ahora estamos metidos en todo este relajo de números. Siempre una presentación de tamaño carta, letra Arial, tamaño 12. Tenemos carátula, contenido y bibliografía únicamente, también, igual que la investigación de los conjuntos. No necesito introducción, ni recomendación, ni conclusiones, ni nada de eso, ¿verdad? Aquí decía sin folder porque era la presentación. Cuando nosotros estábamos en clases presenciales, yo pedía que lo hicieran solo en hojitas sencillas, sin entregar el folder. En cambio aquí, pues como ya es una presentación, puede ser un archivo de Word o lo pueden hacer a mano y subir las fotos, también ustedes deciden, ¿verdad? No hay límite de páginas. Como puede que sea una página, pueden ser 5 páginas o 10 páginas. Lo que sí necesito que sea hasta un máximo de 7 páginas. O sea que más allá de 7 páginas, no quiero un trabajo, ¿verdad? Quiero que lo delimiten entonces, que lo resuman, lo sinteticen un poco más y que sea un máximo de 7 páginas, por favor. Vayan anotando esa información porque a veces yo la doy en la clase y cuando subo la tarea no la coloco, pero ustedes ya lo saben, ¿verdad? Máximo 7 páginas, o sea, es sencillito. Si me van a buscar en Google y lo van a pegar a un archivo de Word, por lo menos tengan la delicadeza de sacarlo de los cuadros que se crean en el archivo de Word y revisen la ortografía, por favor, porque la ortografía muchas veces no la tienen
No la tienen bien puesta en el internet cuando, dependiendo del lugar donde la investiguen, y necesito que la revisen. Ya somos unos profesionales y no quiero faltas de ortografía. Tildes donde vayan las tildes, puntos donde vayan los puntos, y los párrafos bien definidos, por favor, ¿verdad? Tenemos los números enteros entonces. Ya los habíamos hablado anteriormente, también habíamos hablado del valor absoluto, quiere decir que con eso entonces vamos entendiendo qué números hay. Y ya tenemos operaciones con números enteros. Ya entramos de materia en nuestra matemática. Lo anterior fue un poco de teoría. Donde tenemos la suma y la resta. Sencillas, operaciones sencillas que nosotros a diario tenemos. Miren, 1 más 4 más 5 más 6 nos da el 15. Vicky, ¿por qué tiene paréntesis? Ok. Recordémonos que aquí en la clase de matemáticas en este semestre aplicamos las leyes de signos. Yo me suena ese dato de las leyes de signos. Sí, fíjense, esa la vimos, pero uff. Y están dos leyes de signos. Entonces hay que tener cuidado. Estamos hablando de la ley de signos de sumas y restas. Y estamos hablando de la ley de signos de multiplicación y división. ¿Cuáles son esas leyes? Ya no me acuerdo. Más por más da más por menos da menos por más da menos por menos da más, que es la de multiplicación y resta. La de multiplicación y división, perdón. La de suma resta es signos iguales se suman y se copia el signo, signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor, para que nos acordemos, ¿verdad? Y las paréntesis me dan a identificar que este 4, su naturaleza en este ejercicio es positiva. El 5, su naturaleza es positiva. Números absolutos, valores absolutos. ¿Ah? Eso estamos viendo acá. Si aquí hubiese habido un negativo, decimos más y menos, más por menos, da menos. Entonces el 5 se vuelve un negativo. Entonces tenemos que empezar a repasar y aplicar también esas leyes de suma y resta. En este semestre utilizamos bastantes signos, aparte de los de suma y resta. Símbolos, perdón. Estamos hablando de símbolos. ¿Qué símbolos vamos a utilizar con frecuencia en este semestre? Vamos a utilizar los paréntesis. Después de los paréntesis vienen los corchetes. Y por último de los corchetes están las llaves. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven esos símbolos, significa que todo lo que está en paréntesis tienen que operarlo primero. Luego lo que está en corchetes es lo siguiente que tienen que operar. Y por último operan lo que está en llaves y lo que está fuera de las llaves. Esa es la forma en que se trabaja la matemática. No sé si ustedes les han mandado esos ejercicios en el Facebook o en su teléfono de unos dibujitos donde dice piernita de pollo más piernita de pollo es igual a 10. Y huevito más huevito es igual a 5. Y después le dicen piernita más huevitos dividido la piernita pero sin el muñón, ¿cuánto da? O sea, eso es parte del análisis que nosotros tenemos y que es esta parte de acá. Los paréntesis, los corchetes y las llaves, que es lo que comúnmente vamos a encontrar y que por favor necesito que tengan el cuidado de verificar, ¿no? Si todos los números enteros negativos se suman sus valores absolutos y al resultado se le pone el signo negativo. O sea, si todos los números enteros son negativos, que era lo que estábamos aplicando, la ley de signos. Signos iguales se suman y se copia el signo. Signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Entonces dice, menos 5 más menos 7 más menos 4 es lo mismo a decir 5 más 7 más 4 me da 16. Y le coloco el signo de todos, porque todos eran el mismo signo. Entonces, para que repasemos las leyes, por favor. Repito cuáles son las leyes de suma y resta. Signos iguales se suman y se copia el signo. Signos diferentes se restan
y se copia el signo del mayor. Aquí todos eran signos iguales, son menos, menos y menos, por lo tanto se suma y se copia el signo. Si hay números enteros positivos y negativos, entonces podemos realizarlo de dos formas. Y aquí nos explica cuáles son las dos maneras en que podemos hacerlo, ¿verdad? Ya ustedes van a tener tiempecito para que puedan analizar esta información, estas formas de trabajo. No significa que sean las únicas, pueden haber más formas de trabajarlo, pero estas son las que comúnmente se trabajan y las que yo explico durante este semestre. Luego tenemos ejercicios, miren, pero ya tenemos con la respuesta. Para que ustedes vayan viendo estos ejercicios, agarren su calculadora y empiecen a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que en las siguientes clases que vamos a tener, aquí nos vamos a quedar el día de hoy. En las siguientes clases necesito que por favor tengan a su mano una calculadora, una hoja y un lápiz para poder ir haciendo ejercicios. Si ustedes no tienen una calculadora, les recomiendo desde ya que compren una calculadora científica, porque esa les va a servir para las siguientes materias que puedan tener. E incluso para sus trabajos en criminalista necesitan mucho una calculadora científica. Entonces vale la pena invertir desde ya en ese instrumento. ¿Cuánto vale una calculadora científica? No menos de 80 quetzales. Entonces, para que ustedes tengan en consideración esa información. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o consultita con lo visto? Ya empezamos a ver ahí los numeritos, ¿verdad? Les cuento que ya tomé captura, ahorita estoy tomando la captura de pantalla para que mandemos la asistencia de día de clase, ¿verdad? ¿Alguna dudita o consultita con todo lo visto? Temas, notas, trabajos, tareas, libros. Este documento es el que está en la plataforma, ¿verdad? ¿O no? Lo que estábamos viendo ahorita no lo he subido. Eso lo voy a dejar subido el día de hoy. Lo que está en plataforma únicamente ahorita son, déjenme recordarme, quiero ver. La dosificación del curso, el programa del curso y el link de acceso, nada más. Y los dos primeros ejercicios. Ya la próxima semana les va a aparecer lo de la historia de los números. Entonces, hoy, el día de hoy, al finalizar el día, y si ustedes no lo ven para el día lunes o martes, mándenme un mensajito. Link no ha subido la teoría y yo les subo este archivo, es un archivo de Word, ¿verdad? ¿Alguna otra dudita o consultita? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí y cualquier consulta estoy a las órdenes. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Gracias igualmente. Gracias.